Ok, entonces la clase de hoy vamos a ir lanzando preguntas que pueden aparecerse en el examen y siempre la misma dinámica. Ustedes responden por el chat la posible pregunta de las cuales tengan conocimiento y luego la discutimos y la comparamos. La pregunta que se plantea y que puede aparecer en el examen me dice, se lo conoce, ¿cómo se reconoce? ¿Cómo identifico una computadora que se conecta a la red del Internet? Es decir, ¿cómo la puedo detectar o identificar en toda esa red de computadoras a nivel mundial? La puedo detectar por el nombre del usuario de la computadora, por una dirección IP, por el host o una máscara de su red. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? Inciso A, B, C o D. Resulta que cuando un computador se conecta al Internet, ¿ya? La forma de identificar un computador, un celular, una tablet que está conectada a la red es mediante su dirección IP. Esta dirección IP es única, ¿ya? Entonces tómenlo en cuenta. Cada vez que ustedes se conectan al Internet, se les asigna una dirección con la cual ustedes pueden navegar. Esa dirección es la identificación de su computadora y se la conoce con el nombre de dirección IP, ¿ya? Entonces, ¿es correcto, jóvenes, a los que preguntaron? Entonces, la respuesta es el inciso B, ¿ya? Vámonos a la segunda pregunta. Y acá dice, de las mencionadas, de las que aparecen del inciso A hasta el inciso D, ¿cuáles pertenecen al tipo de red según su alcance? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de las mencionadas me dice, ¿cuáles son redes según su alcance? Las redes sociales, las redes de computadoras, el tipo LAN y WAN o el tipo W, ¿no? Entonces acá la pregunta es, ¿cuáles pertenecen al tipo de red según alcance? ¿Ok? Entonces la respuesta correcta acá, según la tipología de red, eso lo vimos en la unidad 2, si no me equivoco, según su alcance, de las mencionadas es la red de área local o red LAN y la red de área mundial, que es la red WAN. Estas dos pertenecen a la categoría de tipos de red según su alcance, donde ahí aparecen tres, ¿no? Que es LAN, MAN y WAN. Pero la pregunta es, de estas, ¿cuáles pertenecen según el alcance? Entonces, la respuesta correcta es el inciso C. ¿Ok? Entonces, fíjense que las respuestas son esas dos, ¿no? Dirección IP y redes LAN y WAN. Las MAN también son parte, pero la pregunta por las dos, no por las tres. Las MAN también, correcto, son. Las redes metropolitanas son también. Pero la pregunta dice, ¿estas dos son? Sí, correcto. Además que la MAN también. Es que ya si le pongo la tercera, pues está regalada la pregunta, ¿no? ¿Qué dicen? Bien.
Al conjunto de computadoras que están conectadas entre sí, se lo conoce con el nombre de sistema, inciso A, red, inciso B, internet, inciso C, inciso D, no estudié. ¿Mm? ¿Cuál de los cuatro incisos? Entonces nos vamos a la definición de qué es una computadora. Y si ustedes van ahí en la definición que expusimos, ¿no? Este término, esta definición, que es conjunto de computadoras, ¿no? Se lo asigna como la definición de una red. Entonces, el inciso correcto sería la red que es el conjunto de computadoras conectadas entre sí. ¿Ya? Pasamos a la siguiente pregunta y nos dice, cuando ordenamos y le damos sentido a los datos que son cargados en el computador, esos datos se procesan y se convierte en, inciso A, inteligencia, inciso B, internet, inciso C, información, inciso D, ninguna de las anteriores. Al comienzo, en el tema 1, hablamos de que el usuario, cuando utiliza el computador, ¿no? Necesita que se carguen datos y el computador, su función principal es agarrar estos datos, transformarlos, analizarlos y luego sacar como resultado la información que necesita el usuario. ¿Ya? Entonces, cuando ordenamos y le damos sentido a los datos, se convierte en información, ¿no? Que son datos de valor que pertenecen al usuario y los utiliza para la toma de decisiones, ¿no? Entonces ahí tenemos la pregunta. A ver, vamos a entrar a un poco más técnico de hardware. Es una placa de circuitos impreso a la que se conectan los componentes que constituyen un computador, es decir, todo va y se asienta en esa placa. Esa placa se utiliza y es una parte fundamental a la hora de armar una PC de escritorio y una portátil. ¿Qué nombre recibe este dispositivo electrónico? Inciso A, motherboard o mainboard. Inciso B, memoria ROM. Inciso C, memoria RAM. Inciso D, memoria LAN. Lo de memoria LAN es un tumbe, ¿no? No existe memoria LAN. ¿Ya? Pero está ahí para poder confundir. Entonces, cuando hablamos de este circuito, que es la que integra todas las partes del computador, ¿ya? Fíjense que placa en inglés es board, ¿no? Entonces eso se asocia a el nombre que tiene este componente, que es tarjeta madre o motherboard o mainboard o tarjeta principal. ¿Ya? Entonces esta es la respuesta correcta. Ese es el dispositivo que se utiliza. Entonces, luego que vemos que la tarjeta madre es donde se integra todo,
viene la definición de qué es un programa. Un programa, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. ¿Ya? Entonces, empezamos a analizar. Si ustedes ven aquí donde dice que es un programa, el inciso B y C nada que ver, porque acá dice es una tabla de datos. Un programa no es una tabla de datos, entonces se descarta el inciso B y el inciso C. Y nos quedaría por el método del descarte, de descartar, que puede ser que sea el inciso A o el inciso D. ¿Ya? Entonces, el inciso A dice es un conjunto de instrucciones, inciso D es un conjunto de instrucciones redactadas por un lenguaje de programación y por el otro lado escritas en inglés, ¿no? Que después de ser combinadas se instalan en la RAM y la otra dice que se instalan en el disco duro. Entonces, la respuesta correcta y con sentido es el inciso A, ¿ya? El inciso A me dice es un conjunto de instrucciones que están realizadas en un lenguaje de programación correcto, que después de ser combinada e instalada en la memoria RAM, se ejecutan por el proceso de la computadora, por el procesador. Entonces, ese es el inciso A, ¿ya? Correcto, inciso A. Y ahí vemos la respuesta correspondiente. La primera es regalada, ¿no? El que no la sepa, el próximo CUB 2022, ¿no? Que seguro le apareció en el primer examen. Acá dice, un computador u ordenador se compone de hardware, inciso A, o sea, solo hardware, inciso A, inciso B, solo software, inciso C, las dos son ciertas, inciso A y inciso B. Inciso C, faltan algunos elementos, ¿ya? La primera pregunta, la respuesta es el inciso C. El inciso C me dice que es hardware y software las áreas que conforman el ordenador. Y nos vamos a la siguiente. Una memoria tiene un K, ¿no? Un KB, que es la capacidad de la memoria. Y me dice, esa memoria tiene, inciso A, 1024 direcciones, inciso B, 1000 direcciones, inciso C, las direcciones están enumeradas del 0 al 1023, inciso D, la A y la C. Máquina o dispositivo es lo mismo. Tiene la parte de hardware que es física y la parte interna que son los programas que es software. O sea, está compuesto por hardware y software. Bien, vamos, manifiéstense la segunda. Ahí hay una respuesta que es el inciso A. Una memoria de un K, ¿no? La pregunta es, ¿tiene
¿Cuántas direcciones? Inciso A, 1024. Inciso B, 1000 direcciones. Inciso C, las direcciones están enumeradas del 0 al 23. Inciso D, A y C. Bien. Resulta que la memoria ya tiene una unidad de medida que son los kilobytes o el K, donde un K representa la equivalencia de 1024. Ya van a disculpar que lo escribo así porque es lo más práctico, ¿no? Un K equivale a 1024. Cuando vemos la memoria que tiene esta forma, ¿no? La memoria RAM son puros carriles, son puras filas de una sola columna, donde esos carriles son almacenados los dígitos 0 y 1, que son los bits o alto voltaje del computador, ¿ya? Entonces, esta memoria tiene una longitud que justamente cuando decimos que es un K, ese un K equivale a 1024 memorias. Pero esas direcciones, porque fíjense que acá está hablando la palabra direcciones. Las memorias tienen unas direcciones que empieza desde la dirección 0. Es la primera fila de la RAM donde se almacena información. La dirección 1, la siguiente fila. La dirección 2, hasta como empieza en 0, llega a la dirección N-1, que sería 1023. Entonces, esta memoria de un K, sus direcciones van de 0 a 1023, que equivalen a 1024 direcciones. Entonces, acá hace referencia a la A y a la C. La respuesta correcta es el inciso D. ¿Ok? Porque hay dos afirmativas. La memoria de un K, correcto, tiene 1024 direcciones, que es lo que me está afirmando la A, pero además también están enumeradas de 0 al 2023. Entonces la respuesta correcta es la D, que es la afirmación de la A y la C. Así que anótensela o actualícenla. Está bien que dijeron A, pero además de la A también está afirmando la C. Entonces, las dos son ciertas, el inciso A y el inciso C. Bien, nos vamos a un poco de preguntas de Internet. ¿Qué es un dominio? Dominar las páginas inferiores, determinar un ancho de banda, es el nombre que identifica un sitio web o un site web. Y eso es más relacionado con el Internet, ¿ya? Un dominio no es más que la dirección de una página web, correcto. Por ejemplo, ¿no? www.eldeber.com.bo, eso es un dominio. www.unitel.com.bo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, un dominio es el nombre que identifica a la página web. Por ejemplo, www.orientepetrolero.com.bo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso identifica una página web.
¿Ya? Entonces es un sitio, es un nombre que identifica un sitio. Ya, lo de Oriente era broma nomás. Entonces, el inciso C sería la respuesta de qué es un dominio. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es un correo electrónico? Este está regalada. Un correo electrónico se lo define como servicio que permite el intercambio de mensajes, servicio de chat, una alternativa para el Facebook, servicio de noticias en Internet. ¿Ya? La respuesta correcta ahí se dio en la unidad 5 y unidad 3. No es más que el servicio que me permite el intercambio de mensajes. Nos vamos a la unidad 1, un poco de historia. ¿Cuál fue uno de los primeros dispositivos de cálculo que se utilizó en la historia? Inciso A, el ábaco. Inciso B, la calculadora. Estamos hablando de historia, ¿no? Inciso C, el celular. El celular apareció cuando ustedes nacieron. O antes, creo. Inciso D, ninguna. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a la unidad 1, donde se vio un poco de historia, el primer dispositivo de cálculo fue el ábaco, que apareció 6500 antes de Cristo. Ya lo utilizaban los chinos, los japoneses, los orientales en el comercio. ¿Ya? Entonces, fue uno según la historia. Clasificación del software. El software, que es la parte lógica, ¿no? Se clasifican inciso A, software de base, software de aplicación, lenguaje de programación. Inciso B, Android, Word, Excel. Inciso C, Windows 8, Windows Media. Inciso D, ninguna, ¿no? Si nos vamos a la unidad 2, en la unidad 2, ahí se define que el software se clasifica en los sistemas operativos, que son los software de base. Windows, Linux, Mac, esos son los sistemas operativos. Las aplicaciones, que son las aplicaciones ofimáticas, ¿no? Los Word, Excel, PowerPoint, toda la familia de herramientas que se utilizan en la oficina. Y los lenguajes de programación, ¿no? Que son los que se utilizan para crear programas, como Delphi, Java, C++, PHP. Entonces, si van a la unidad 2, aquí vemos que es el inciso A. Y ahí están las respuestas correspondientes. Es un periférico cuya función es salida de información cuando está conectado al computador. ¿Ok? Habíamos visto que los dispositivos que conforman el computador o los periféricos
Se componen en periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos que cumplen ambas funciones. Entonces acá empezamos a analizar. El teclado no es porque es un periférico de entrada. El micrófono no es porque es un periférico de entrada. El escáner es un periférico de entrada. Entonces es correcto. Es el audífono. ¿Para qué sirven las redes sociales? Ni capango hay ustedes, ¿no? A ver lo que utilizan redes sociales. Me permite para la comunicación en tiempo real, que es correcto, porque en tiempo real puedo estar haciendo videollamadas, conversando, ¿no? Si colocamos el ejemplo de Facebook, tiene su sección Messenger que me permite ahí conversar, chatear y establecer una comunicación en tiempo real, video. Se utiliza para subir fotos, correcto. Entonces son dos afirmativas, ¿no? Que pueden ser. El inciso C, practicar con personas, ¿sí? Conversación, correcto. Entonces cumplen las tres. Como cumplen las tres, entonces el inciso D es la respuesta correcta. Entonces sería el audífono y el inciso D. Bien, a ver esta pregunta de antivirus. Un antivirus es un programa informático, ¿correcto? Que su propósito es detectar y eliminar lo dañino que son los virus y otros programas perjudiciales antes y después que se ingresa al sistema. Inciso A, el enunciado es falso. El inciso B, verdadero. Inciso C, ninguna de las mencionadas. Inciso D, todas las anteriores. ¿Cuáles, jóvenes? A, B, C o D. Correcto, es el inciso B, ¿ya? Esta pregunta que hacen acá es correcta. Es verdadera porque va con la definición de un antivirus, que es un programa informático cuyo propósito es detectar y eliminar los virus. Entonces, el inciso B sería la respuesta correcta. Nos vamos a la segunda pregunta. Los virus, los gusanos, los troyanos, los software espía, que son los spyware, eso lo vimos también en la unidad 2, se definen como o son, ¿no? El inciso A, tipo de programas informáticos que se ejecutan con la aprobación del usuario o propietario del ordenador. Inciso B, tipos de programas informáticos que suelen utilizarse sin el consentimiento del usuario o propietario del ordenador. Inciso C,
Son programas informáticos que se utilizan para particionar el disco duro. Inciso de todas las anteriores. A ver, empezamos descartando. Sabemos que los virus son dañinos, son como los gusanos troyanos spyware. Entonces, eso lo que causa es alterar el funcionamiento. Son perjudiciales. Entonces, la pregunta A descartada porque acá dice que el usuario les da permiso para entrar y eso es falso. El usuario no le da el consentimiento. ¿Ya? Entonces, al anularse esa y demostrarse que es falsa, entonces la D también es falsa. Entonces quedarían estas dos de acá. El tipo de programa informático suele utilizarse con el consentimiento del usuario o propietario del ordenador. ¿No? Sin el consentimiento. Ellos vienen, violan las leyes y directamente ingresan. Son programas informáticos para particionar el disco duro, ¿no? Separarlo en unidad C, D, E, F para almacenar y organizar la información. Entonces, C es falso tampoco. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B, ¿ya? El ordenador. No, le comento que lo puede hacer desde Windows también. Desde Windows se puede particionar. Lo puede hacer desde el BIOS, es una opción. Pero también Windows con su defragmentador, el defrag disk, si no me equivoco, también permite particionar el disco duro. Son esas dos opciones que los puede realizar. Bien, jóvenes, entonces, esas son las preguntas, ¿no? Y si ustedes analizan, no está complicado, son 5 unidades, se les va a preguntar de las 5 unidades y tienen que ponerse a estudiar, ¿ya? Vuelvo a reiterar, no está complicado el examen, es la próxima semana, entonces toda esta semana traten de ponerse las pilas, ¿no? Una semana más, como dice, de desvelo. Si no lo han hecho, vayan acostumbrándose. En esta carrera, no muchos se desvelan. Y hay que vencer ese examen, ¿ya? Sí, se los voy a pasar, no se preocupen. Este banco de preguntas se los voy a pasar, ¿ya? Listo, jóvenes, ahí vamos a quedar. Y nos veríamos en la siguiente clase con otras preguntas más complejas para que puedan ir sacando la duda, ¿ya? Listo, jóvenes, ahí vamos a quedar y nos veríamos en la siguiente clase. Listo.